porque no creemos en la congruencia y nos gusta cuestionar el orden preestablecido. Adiós, muggles arácnidos. Nah, obviamente Hobby se ganó nuestros corazones porque es un personaje carismático y perfectamente escrito, cuyo papel en la cinta está milimétricamente planeado y ejecutado. Hoy, en análisis no tan animados con Neko Chiro-sama, Across the Spider-Verse, y cómo presentar, construir, utilizar y desarrollar un personaje secundario en tiempo récord mientras el resto del argumento sigue su curso. Creo que este no es el mejor nombre. Generalmente, nuestro punto de vista como espectadores va atado al del protagonista, y por ende, inicialmente ignoramos la existencia de la mayor parte de personajes secundarios. Aún así, se supone que estos llevan años formando parte de ese mundo, y sus influencias y acciones se deben ver reflejadas de algún modo en el resto de elementos que conforman la historia. Esto no solo para mantener la concordancia en el argumento y permitir una mejor inmersión en la historia, sino también para generar un efecto de reconocimiento que se dará cuando por fin el personaje sea presentado. Suena algo enredado, pero esto es exactamente lo que sucede con Hobby en la película. Veamos, Gwen es la primera en nombrar a Hobby, y la cinta aprovecha los celos de Miles para hacer énfasis en este personaje aún desconocido en varias escenas. Este simple detalle genera expectativa en nosotros como espectadores, porque desconocemos el momento en que el personaje va a hacer acto de presencia, pero sabemos que lo hará. He aquí el reconocimiento del que hablé antes. Cuando Hobby aparece, entendemos al instante que se trata de él. Entendemos por qué está ahí. Al fin y al cabo, sabemos que es amigo de Gwen, y lo recibimos con los brazos abiertos, porque su llegada ya había sido anunciada. Este sutil y ligero juego de expectativas dota al personaje y a la narración en general de credibilidad y verosimilitud. Nuestra pandilla arácnida se ve en problemas y su camino se encuentra literalmente bloqueado. El tiempo corre y parece que es el villano quien ganó este encuentro. Desesperación, bullicio, tensión. Es entonces cuando una voz se alza sobre todas y un individuo entra en escena. Planos detalle nos revelan poco a poco la apariencia del personaje. La visión de la cámara se expande entonces para mostrarnos su poder destructivo. Y finalmente, un plano figura nos revela al ya tan nombrado Hobby Brown en todo su esplendor. En otras palabras, una presentación perfecta, no solo por el lenguaje cinematográfico, sino también por la construcción de ambiente elaborada por el guión. Nuestros protas veían su avance impedido, por lo que la llegada de Hobby tiene algo de heroico, ya que los ayuda a superar la situación. Una ayuda destructiva además, lo cual deja entrever su personalidad anarquista, una fuerza bruta que se opone a las barreras que se le imponen. En una obra excelsa, cada elemento que la conforma tiene una razón de ser y una utilidad. Si se nos presenta un personaje, es por algo, porque afectará a la historia y porque su participación beneficia al relato de alguna forma. Por supuesto, esto debe ser sutil. El relato debe ser verosímil. Debe haber una razón justificada en el argumento
de por qué el personaje está participando, y no se debe tratar al mismo como un simple beneficio para el guión, porque entonces sería un guionazo. Una obra excelsa nos presenta a un personaje, construye una personalidad, unas aptitudes y unos defectos para él, y luego lo utiliza inteligentemente en pro del avance de la trama. Across the Spider-Verse es sin duda una obra excelsa, y por ende hace exactamente esto con Hobby. Utilizan el hermoso recurso de la recapitulación tipo cómic que patentaron en la cinta pasada para darnos las bases del personaje, su origen, sus motivaciones y su personalidad. Por el contexto manejado, entendemos al instante por qué está aquí. Es un Spidey más que forma parte de la sociedad arácnida. Estamos en una situación de peligro y además es amigo de Gwen. Se utiliza la interacción entre personajes para profundizar en su personalidad a través de comentarios jocosos, frases y chistes. Y finalmente, resulta útil para el avance de la historia, ya que ayuda a Miles a dominar sus poderes. Construye el reloj dimensional que Gwen necesitará al final de la película y forma parte de la Spidey Gang que ayudará a Miles en la próxima cinta. Y todo esto mientras el resto de la trama se desarrolla. Por supuesto, un elemento clave cuando hablamos de personajes es su diseño, y el de nuestro Spider-Punk es sublime sin duda. No solo por toda su estética rockera y esa increíble máscara con pinchos y ojos llorosos, sino por el estilo de animación que se le implementó. El personaje sigue sus propias reglas, vive para romper las normas preestablecidas y sobre todo tiene un fuerte sentido de lo artístico. Toda esa imagen liberal está visualmente representada en él. Es un recorte andante, es la inconsistencia personificada. A veces es un arco iris y a veces es tan solo gris. Es todo y nada porque es lo que decide ser cuando le complace serlo, y eso se sabe tan solo con verlo. La verdad ha sido dicha entonces. Por esto amamos a Hobby, porque está bien hecho. Adiós, muggles arácnidos.